tenemos a Lisette Neme. Ella es partner en Instract Public Affairs and Law. Bienvenida, Lisette, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues creo que este es un tema súper importante, la parte de las regulaciones. Y bueno, quería que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu background y qué estás haciendo actualmente en Instract. Claro, por supuesto, Andrea. Para empezar, muchísimas gracias por el espacio. Es un gusto estar aquí contigo. Y aplaudo y felicito la iniciativa que tienes Muchas con gracias. estos espacios. Muchísimas gracias. Sí, me presento rápido, un poquito soy abogada. Inicié mi carrera en un despacho de abogados muy grande que se llama White and Case. Okay. Después tuve de in-house counsel con uno de los que eran nuestros clientes en White and Case, en el despacho. Pero ahí es cuando me llaman a colaborar, ¿no? A participar en un proyecto bien importante en ese entonces para la Secretaría de Hacienda, que es cuando Okay. me uno a la unidad de banca Valores de Ahorro, donde pues la unidad de banca se dedica a expedir la política regulatoria en torno al sistema financiero. Okay. Y en ese momento, te estoy hablando del 2016, ya estaban pensando regular el sector fintech. Y para regular el sector fintech, pues necesitaban una ley y me llaman para coordinar, diseñar y redactar esos esfuerzos, ¿no? Okay. La verdad es que fue un proyecto bien interesante. Dentro de la Secretaría de Hacienda también tuve otros roles y otras responsabilidades. Fui parte de un grupo de banca de inversión en la unidad de crédito público y después coordinadora de asesores en la subsecretaría de ingresos. Ujú. Y eso fue, digamos, en el sexenio pasado, en la administración pasada. A Okay. partir del 2019, Ujú. me incorporó al despacho en el que ahora soy socia, que se llama Grupo Instrac o Instrac Public Affairs and Law. Yo abro y lidero actualmente el área legal regulatoria con un especial enfoque a financiero. Okay. Capaz me faltó decir, ¿no? Mi especialidad, o sea, soy abogada experta en temas corporativos y financieros. Súper, súper. Oye, está súper interesante todo esto lo que me estás contando, ¿no? Porque cómo te fue llevando como todo tu expertise a especializarte tal cual en la parte financiera. Y supongo que has visto muchos casos, y más en este último año, ¿no? Sobre las fintech y los problemas tal vez, o con lo que se están topando al momento de la regulación, ¿no? ¿Qué nos podrías contar que tú has percibido o en donde tú has estado presente tal cual? Sí, total. Híjole, mira, la verdad es que mi respuesta puede remontarse hasta los inicios de la ley, ¿no? Hasta la función que tuve cuando tuvimos que decidir cómo regular y por qué regular, ¿no? Ujú. Y qué regular también, porque, a ver, muchos te van a decir, a ver, fintech es un ecosistema creo que en México ya estamos en 500 empresas, ¿no? Representado por 500 empresas. Pero no todas esas empresas, digamos, forman parte de la misma área de fintech, ¿no? O sector, porque hay que entender fintech como que está, digamos, se compone por diferentes sectores. Claro, Y entonces ahí el reto de la autoridad fue decidir o sea, uno, entender todo el ecosistema en general y después decir qué es lo que se requiere regular o qué es lo que ya está claro. regulado o qué es lo que no se requiere regular, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces la verdad es que si tú ves ahí los mapas de fintech, pues unos justo entran dentro de los buckets de no necesitan regulación, otros entran de los que ya está regulado y no se necesita hacer nada respecto a esa regulación, o capaz nada más actualizarla, ¿no? En el sentido de reconocer que puede realizarse esas actividades a través de medios digitales y obviamente proveer de las herramientas necesarias para que se pueda llevar a cabo a través de medios digitales, pero Ujú. vaya, el core ya está regulado, ¿no? Sí. Y estaba este otro bucket en el área gris, ¿no? Ujú. Que si se decidía que ya estaba regulado, pues Ujú. estábamos en un área un poco, vaya, son actividades que si se realizan sin la licencia y sin tener, digamos, los requisitos regulatorios respectivos, Ujú. pues tienen sanciones bastante importantes, ¿no? Claro. Que incluyen Sí. hasta acción, ¿no? Pero también que si se intentaba, la verdad, si se intentaba encajar en esos Ujú. modelos tradicionales, pues se creía que tampoco iba a funcionar, ¿no? Y aparte Claro.
mucha regulación de otros países, ¿no? Lo que le llamamos los abogados el derecho comparado. Veía que sí se regulaban de forma diferenciada, ¿no? Y Ujú, entonces ujú. fue ahí que se decidió decir, bueno, uno, reconocer que ya existían esos modelos operando en México, ¿no? Sí. Y dos, decir, pues que creen, se va a hacer una nueva ley que les va a aplicar. Ujú, Y entonces, por lo tanto, a partir de X fecha, conforme a los periodos transitorios, ujú. pues la van a tener que empezar a aplicar. Claro. Y no nada más eso, sino presentar su solicitud de autorización y seguir todo el proceso de autorización, ¿no? Entonces fue bien interesante porque pues ahí los retos era pues casi casi poner en línea, ¿no? A un sector completamente innovador, Ujú, completamente digital, que sí. estaba iniciando en el mercado pues de una manera, digamos, ponte a pensar en un Uber, ponte a pensar en un Airbnb, ¿no? Todas estos nuevos modelos digitales que pues en realidad es mejor capaz hasta pedir perdón a pedir permiso, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, claro. todos estos modelos innovadores, la Sí. verdad es que no existirían si Ujú, no se hubieran arrancado, ¿no? Empezado a operar, entrar al claro. mercado y después ver qué pasa, ¿no? Y eso, pues más bien, es el que está poniendo la pauta, es el mismo privado, ¿no? La misma Ujú, empresa, el mismo comercio, y no tanto la regulación o un regulador, más bien, que en su cabeza, pues es evitar riesgos, ¿no? Y claro. por ese mismo reto de evitar riesgos, Ujú, ujú. pues muchas veces se perjudica el desarrollo de la innovación, ¿no? Sí. Y más en el sector financiero, a ver, en el sector financiero estamos hablando del dinero de la gente, Claro, ¿no? hay más riesgo. Hay mucho más riesgo, los reguladores financieros son mucho más adversos al riesgo. Ujú. Lo último que quieren es tener una manifestación afuera que porque pues, desapareció la Sí. entidad, se robó todo su dinero y ahora quién les va a responder, ¿no? Sí, Este, y la verdad es que es bien delicado. Entonces, desde ahí fue, entendamos los modelos de negocio. claro. Entendamos los modelos de negocio, los pain points, cómo les afectaría esa regulación. Ujú, Y también poner muy en claro, pues, qué balance, ¿no? Qué principios, literal, se tenían que velar como autoridad. sí. Sí, claro, se quería fomentar la inclusión financiera, se quería fomentar la innovación, fomentar la competencia, todo eso sí, ¿no? Pero por el otro lado, tenías que cuidar al consumidor, Ujú, entonces establecer claro. salvaguardas respectivas para cuidar al consumidor, Ujú, tenías que identificar, por ejemplo, los riesgos y qué regulaciones aplicaba para prevenir fraudes, el lavado de dinero, ¿no? ujú, Y todas las actividades ilícitas relacionadas. Tenías que también cuidar la estabilidad financiera. Entonces, claro. imagínate ese tema, ¿no? Es una Sí, lucha constante entre cuidar este lado y cuidar este lado, pero pues a claro. fuerza jalas en una y se Ujú. desbalanza la otra. Sí, Y por eso yo creo que muchos pueden decir que pues hay una sobreregulación. ujú, Puede ser que haya ciertas cosas que capaz podrían evitarse o mitigarse y hay otras que a fuerza las necesitas sí. porque tienes que cuidar estos otros intereses, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que hay muchos puntos ahorita que, como preguntas que surgieron, ¿no? De todo lo que me comentaste. La primera es, ¿con base en qué realmente deciden qué sí tiene que ser regulado o qué no? Porque es esto que mencionas, ¿no? Como del ecosistema que está enorme y que está dividido, ¿cómo deciden qué se regula? Creo que esa sería una de las preguntas. Y, y la otra que también mencionabas, ¿no? De la parte de los otros países. ¿Crees que en algún momento no va a ser de un día a otro, pero probablemente, no sé en cuánto tiempo, pero que lleguemos a tener como leyes tan sólidas como están tal vez en Estados Unidos o mejores? Porque bueno, ahí están súper adelantados. Sí, a ver, mira, yo te diría, del primer tema, lo que siempre se fija la autoridad es el tipo de actividad que se Ujú, está realizando, ¿no? okey. Entonces, depende del tipo de actividad. La verdad es que aquí ya nadie está inventando el hilo negro, ¿no? O sea, ya se sabe perfectamente qué tipo de actividades son las que se tienen que regular o ya están reguladas, ¿no? Mm, Y casi todas tienen que ver con si usas recursos del público o no. O sea, ¿no? mm, Y para qué efectos. okey. Te pongo un ejemplo.
Una de las instituciones que se regulan en la ley FinTech Ujú. es las que se le conocen como wallets, ¿no? Okey. La ley tiene un nombre ahí súper técnico, que son instituciones de fondos de pago electrónico, ¿no? Pero en resumen son wallets. Wallets. Hay muchos países que le llaman e-money institutions también, Okey. ¿no? O payment institutions. Yo creo Ujú. que todas en la medida posible son, yo creo que sinónimos o pueden ser similares, figuras similares, ¿no? Okey. Este, estas instituciones lo que hacen es justamente recibir los recursos del público y mantenerlas, ¿no? En una cuenta concentradora en nombre de la wallet, Okey. pero 100% disponible para que el usuario, el titular de esos recursos, cuando lo quiera usar, lo pueda usar, ¿no? Y entonces la wallet lo que te da son, digamos, medios de disposición que pueden ser tu celular, un código QR en tu celular, literal, ¿no? O puede ser también una tarjeta, Ujú. donde, ¿cómo se llama? Pues ya tú puedes hacer pagos y transacciones, literal, o Ujú. transferir ese dinero con las funcionalidades que te da la misma wallet. Okey. Este, entonces, siguiendo, ¿no? Con la línea de esta discusión respecto a las actividades, pues la wallet lo que hace es sí recibir los recursos del público, pero Ujú. siempre con la obligación de no mezclarlos con su balance, con el balance propio, digamos, Ujú. el dinero propio de la institución, y siempre tenerlo disponible. Tiene ahí obviamente restricciones de dónde puede invertirlo para que siempre sean instrumentos Ujú. de muy bajo riesgo, siempre líquidos, etcétera, ¿no? Okey. Y ya, entonces no pueden hacer uso siempre separados, ¿no? Como decía, y entonces no pueden hacer ningún otro tipo de uso de esos recursos. A diferencia de Sí. los bancos, cuando tienes una cuenta de depósito en un banco, cuando depositas dinero ahí, lo que sucede con ese dinero es que se convierte en parte del balance del Mm. banco. Sí, Y entonces el banco puede dar préstamos con el con dinero ese que tú dinero, depositaste ahí. claro. Entonces, son dos tipos de actividades financieras, Ujú. pero en las dos, yo lo llamo, la verdad, que es la actividad de captación de manera genérica. Ujú. Entonces, captas el dinero del público. La Ujú. diferencia con una y otra es lo que haces con ese dinero, ¿no? Claro. El banco tiene la actividad de banca y crédito como tal, capta y coloca, Sí. y las wallets únicamente reciben esos recursos o captan, ¿no? En ese sentido. Y en los dos hay un riesgo enorme porque es el Ujú. dinero de los ahorradores de este país, punto, ¿no? O sea, Claro. ese dinero tiene que estar 100% seguro. Sí, protegido. Correcto. Entonces, ese es un ejemplo de cuándo sabes o cómo sabes que tienes que regular. La otra institución, nada más capaz para Ujú. ejemplificarlo, ¿no? La otra institución que se crea como entidad financiera en la ley FinTech son las crowdfundings. Ya. O sea, en la ley se llama instituciones de financiamiento colectivo. Ujú. Y ahí, ¿qué hacen? Ahí tú dices, oye, ¿a poco reciben recursos del público? En realidad lo intermedian, ¿no? Muchos Sí. modelos, si no es que la mayoría, o sea, lo que hace el modelo en general de crowdfunding es conectar a aquellos que requieran recursos o financiamiento, que se les Ujú. llama solicitantes, con los que quieren invertir en esos proyectos o dar préstamos Claro. para realizar esos proyectos, que son los inversionistas. Ujú. Y lo que hace la institución FinTech, que en este caso estamos hablando de la crowdfunding, lo que hace es tan, tanto intermediar, pero la actividad aquí restringida o regulada es más la oferta de valores, porque lo que se Okey. entiende que se realiza a través de la app o la plataforma es que está ofreciendo acciones o deuda, Sí. ¿no? O una parte proporcional de un bien a través de una app de manera genérica, general, ¿no? Al público en general. Y esa actividad se llama oferta de valores. Y Okey. esa actividad está regulada en la ley de mercado de valores, ¿me explico? Sí, Y sí. entonces, creo que ya se puede vislumbrar, ¿no? Que estas dos entidades que te acabo de nombrar, reguladas en la Sí. ley FinTech, u optaban por ser un banco o una casa de bolsa, O se o se regulaban. les regulaba de una forma diferenciada, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, oye, y justo esto, ¿no? Creo que lo que mencionabas, ¿no? De pedir perdón y pedir permiso, porque creo que pasó mucho y lo vimos a principios de año, ¿no? Que hubo un cambio justo en la ley.
Y entonces era lo que mencionabas, ¿no? De o te regulas o haces estos cambios o no vas a poder operar, ¿no? Vas a tener que buscar una alternativa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, supongamos, en uno de los escenarios en los que, porque tienen mucha, o sea, como muchos están on hold, ¿no? Están esperando que los autoricen y todo. Entonces, ¿qué podría pasar si no se llegaran a autorizar, pero no por culpa de tal vez las fintech, ¿no? Sino por cómo están manejando los procesos. Porque creo que eso es mucho, ¿no? Que lo que está pasando también. Sí, la verdad es que existe, o sea, el hecho de decidir que quieren ser una fintech regulada en la ley fintech Ujú, significa, la verdad, una carga regulatoria importante, ujú, ¿no? claro. Yo creo que ese es un takeaway y a todos aquellos que quieran incursionar en el tema y decir, sí, yo me voy por una licencia fintech, pues no, no es nada, no es así como que mañana yo ya tengo el expediente armado, lo presento Sí. a la CNBV y me van a autorizar. No, o sea, ya estamos hablando de que vas a tener el carácter de entidad financiera, ¿no? Ujú, sí. Y ser una entidad financiera bajo el sistema financiero mexicano, o yo creo que ahí sí te puedo decir en cualquier parte del mundo, pues es algo serio, ¿no? Es algo Sí. serio que tú tienes que también tomar con mucha seriedad Ujú, y por lo tanto saber que vas a tener controles que cumplir, que implementar, ujú, muchas políticas en relación, por ejemplo, con temas de infraestructura, la infraestructura tecnológica que vas a tener, los claro. controles de seguridad de la información, confidencialidad, conflictos de interés, obviamente un plan de trabajo súper Exacto. detallado, súper completo, Ujú, proyecciones financieras igual súper detalladas, temas obviamente manuales de prevención de lavado de dinero ujú, y todos los controles y procedimientos que tienes que tener en torno al onboarding de los clientes, o sea, ujú. literal, el KYC, ¿no? De los usuarios que van a querer usar tu plataforma. Este, y te estoy hablando de algunos de los requisitos que necesitas para integrar el expediente. Y a partir Claro. de integrarlo, muchas veces entre los consultores decimos, es muy distinto Ujú. pasar en la prueba, ¿no? De ya me dieron la licencia Sí, sí, sí. porque cumplí con el checklist, si es que así lo Ujú, quieres ver, ¿no? ujú. Cumplí con el checklist, la CNBB me autorizó, este, pero ahora el reto es mantener la licencia, O sea, ¿no? es más tema eso. Por, vaya, es porque si, o sea, tienes que probarle a la CNBB y aparte te van a llegar varias visitas de verificación y Ya. supervisión que en realidad estás cumpliendo con lo que dijiste que vas a Sí, sí, sí. que dijiste que vas a cumplir. Y aparte tienes que estar mandando reportes o sea, de muchos temas. Ujú, Y vaya, o sea, es un trabajo ya permanente, ¿no? No es claro. nada más, tengo la autorización y me olvido de la autoridad o me olvido del cumplimiento Sí, de no, regulación. O sea, no. es como el seguimiento, ¿no? Que le tienes que dar. Y supongo que también, o no sé, tú dime, tú eres la experta, que va a seguir habiendo cambios, ¿no? Con la ley. O sea, no es como de que se va a quedar y ya va a ser así. Probablemente va a seguir evolucionando o Sí, mira, cuando nace la ley, ¿no? Y la intención en ese momento, y cuando yo estuve ahí participando, era justo tener una ley lo suficientemente amplia, o ah, digamos, que tuviera reglas generales, ujú, para que justo si se tenía que adecuar, porque se sabía que se estaba regulando un mercado ujú. 100% dinámico, o sea, mañana podría ser otro completamente Sí, sí, distinto. sí, ¿Por qué? Porque pues, está basado en la tecnología, está basado en la innovación y claro, siempre, o sea, también se sabía que los avances tecnológicos iban a ir mucho más rápido que lo que podía ir el legislador, claro. sí, el regulador. Ujú, Y que aparte, a ver, el entendimiento, o sea, lo que le tarda el regulador en entender esos avances también es sí, largo el proceso, ¿no? ujú, Se sabía perfectamente. Por lo tanto, lo que se intentó establecer fue una ley ujú. que tuviera, haz de cuenta, lo mínimo indispensable y Okey. que, y que le diera a las autoridades que iban a expedir las reglas secundarias Ujú, las bases mínimas para que estas otras autoridades pudieran expedir esas reglas secundarias. Y okey, ya esas reglas secundarias sí van a tener mucho detalle, pero es mucho más fácil estar modificando reglas secundarias porque esas reglas secundarias no pasan por el Congreso. okey, okey. Entonces, como no tienen que pasar por una aprobación de un proceso legislativo a través de la Cámara de Diputados y el Senado,
pues podría ser una modificación, y en general es una modificación mucho más eficiente y rápida, ¿no? Okey. Y ágil. Entonces, eso es lo que se intentó hacer. Ujú. Hay ciertas cosas, seguramente, de la ley que sí se tienen que cambiar en Ujú. virtud de toda esta experiencia adquirida, ¿no? Y de los lessons learned, ¿no? Sí. Sin embargo, vaya, capaz va a tomar un poquito más de tiempo el ver esta reforma. Ujú. eh, Todavía yo creo que el enfoque está mucho en las reglas secundarias y en el Okey. desarrollo de estas reglas secundarias, ¿no? Ujú. Este, los tiempos que se establecieron en los artículos transitorios dictaban que las reglas transitorias, casi todas, es más, yo creo que todas contando diferentes entregas, pero todas se tenían que haber entregado 2 años después de la publicación de la ley. Y eso fue en marzo de 2018. Y Y no, eso la verdad es que no sucedió. sí, claro. Sí, sí, sí. Algunas sí se entregaron a tiempo, otras no. Ujú. Unas súper importantes en relación con seguridad de la información y contratación de terceros para las wallets, se acaban de publicar, Okey. y era algo casi vital para que las instituciones supieran cómo tenían que presentar los documentos en los expedientes de autorización. Claro. Pero la verdad es que, pues, no estaban y esos expedientes se fueron integrando de manera básicamente casi, casi como por buenas prácticas, ¿no? O lo Sí. que les iba pidiendo la comisión sin tener un fundamento muy claro, que digamos. Okey. Pero sí, sin duda, yo creo que el proceso que se vivió ahorita con todas esas empresas que son las que se les llaman, que estaban en el octavo transitorio, Ujú. que son las que ya venían operando antes de la entrada en vigor de la ley, eh, pues es un proceso que yo creo que fue muy enriquecedor, Ujú. tanto para los privados como para las autoridades, de conocer cómo funcionan, de lo que sí y no funciona en el ámbito regulatorio, Sí. cuáles fueron los blockers. Y sí, yo creo que de las 80, entre 80 y 90, ¿no? Ujú. Solicitudes que se recibieron, sí se dice que algunas no se van a autorizar. ¿Y por Y qué, O sea, ¿por tiempos? no, porque no están cumpliendo con todos los requisitos que les impone la regulación. Okey. Y sí, y claramente lo que dice la ley es, si no te autorizan, ya tienes que dejar de operar. Entonces, literal, Okey. van a tener que cerrar. Y eran las alternativas que daban, ¿no? O sea, que o se unieran tal vez con Correcto. Van a tener que cerrar con ese nombre, ¿no? O sí, sea, parte de la continuidad podía ser que se implementara un plan para transferir esos sí, clientes o esas cuentas a una entidad que sí tuviera la autorización necesaria para poder okey, seguir operando. Entonces, sí, básicamente la entidad a la que no le dieran la autorización, esa es la que se tenía que extinguir, y respecto a claro. las operaciones que estaba llevando a cabo, o se terminaban Ujú. o se terminan o tienen que transferirse a una entidad que sí pueda llevar a cabo esas operaciones. Oye, y todos estos cambios buscan proteger a los usuarios, pero también a las empresas, o sea, o a quién crees que estén buscando proteger más. Mira, yo sí creo que mucha de la protección está cargada a los usuarios, a los Ujú. consumidores finales, que son, yo creo que el eslabón más débil, ¿no? Sí. Este, sí, sin duda, también muchos controles son para que, o sea, es un beneficio que así se tiene que ver, Ujú. una necesidad para las empresas, o sea, también Claro. es algo que las empresas lo tienen que ver como que si lo tienen, les va a Win-win. beneficiar. Sí, sí, Exacto, sí, exacto. Porque evitas fraudes, porque evitas contracargos, porque evitas mil cosas. O sea, nadie quiere, por ejemplo, responder a un hackeo, ¿no? Que ujú, resulta que sustrajeron dinero de alguna de las cuentas que lleva la wallet, claro, y pues la wallet en teoría tendría que responder para reemplazar ese dinero, ¿no? claro, Entonces, sí, sí, sí. sí, si tuviera controles suficientes, digo, a ver, nadie está exento de un hackeo, ¿no? Sí, sí, no, y lo hemos visto, ¿no? Pero como dices, o sea, probablemente uno de los checkpoints sea esta parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces, el hecho de que cumplas te cubre de alguna manera, pues, para evitar que sucedan esas situaciones, ¿no? Y algo curioso con el tema de ciberseguridad es que en realidad creo que falta mucha regulación en ese tema, Ujú. ¿no? Sí, como que también para eso hay que ponerle, ¿no?
Sí, sí. En temas financieros no está homologado, no están homologadas los requisitos. Es más, yo te diría, les falta, ¿no? Todavía mucho. Y muchas de las cosas se van dando de manera casi, casi práctica, case by case, Sí, ¿no? como Y prueba y sí, error. sí, casi, casi, ¿no? Digo, o sea, capaz cuando revisan un plan de seguridad de la información, ¿no? Una política, ahí es cuando los expertos en esa materia, dentro de la autoridad, dentro de la CNBB, puede decir, no, pues esto no es suficientemente robusto, te Ya. pedimos otra cosa, ¿no? Ujú. Pero tener estándares así, estándares claros de qué es lo que tienes que tener, la verdad es que creo que todavía hace falta. Más allá de las políticas en general, más bien no políticas, sino política pública en general en el país respecto de ciberseguridad, que Sí. yo creo que se cruza con lo financiero, o sea, Claro. es inevitable pensar que todo es el mismo ecosistema y hay mucho movimiento en esta materia a nivel legislativo, Ujú. donde varios legisladores están proponiendo regulación al respecto. Entonces, Sí. eso va a ser bien interesante. Oye, y justo lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De lo de Estados Unidos, ¿crees que en algún momento vayamos a llegar al mismo nivel como de leyes en cuanto a que estén igual de fuertes, que ya no sea solo el core, ¿no? Como bien mencionabas, sino que sea todo lo que lo rodea? Yo creo que sí, y sí, justamente me habías preguntado si podemos llegar a tener una Sí, regulación sólida, ¿no? sí, A ver, mira, la verdad es que sí, Estados Unidos siempre va a ir en la delantera, ¿no? ujú, Siempre está más avanzado en temas y en la regulación en general. Igual que otros países, igual que Inglaterra, igual que Australia, igual que Singapur. Lo que tienen de común estos estados, estos ujú, países, es que son del common law, ¿no? A okey, diferencia de México y de otros países que seguimos el civil law. La, ujú, la diferencia de estos dos sistemas es que en el common law es un sistema de precedentes. Y ujú, entonces eso los hace, yo creo desde mi perspectiva, mucho más ágiles para responder a okey, estos cambios, a estos avances, a este progreso natural del mercado, de las fuerzas del mercado, del ecosistema en general, ¿no? Hablando de fintech o de de cualquier otra cosa. cualquier En cambio, el civil law es un sistema más formal, es lo que diga la ley, ¿no? Y es seguir la letra de la ley. Este, Últimamente ha habido ciertas reformas a nivel sistema judicial que permite ya un poco este sistema de precedentes, pero la verdad es que estamos en pañales, ¿no? Y tan en pañales que puedes seguir oyendo que hay jueces que pues medio se les complica la vida si les llegas con un contrato digital, ¿no? ¿Por qué? Este, Porque no, o sea, no están acostumbrados o claro, porque aquí o sea, nuestra formación y nuestra tradición siempre ha sido justo de todo por escrito, ya, con expedientes. firma autógrafa, expedientes enormes. Lo que no esté en papel no existe, haz de cuenta. Eh, las reformas al Código de Comercio para reconocer los mensajes de datos y las firmas digitales o electrónicas y tal, ya llevan muchos años, pero nuestro sistema y nuestra formación, ¿no? Sí, ahí va. Tarda en encontrar. Entonces, Sí, sí, sí. desde ese ejemplo, hasta también yo te diría, hay que tener cuidado también con el sistema de Estados Unidos en materia financiera, porque tengo entendido que ahí cada estado del país tiene su propia regulación financiera. No es como Okey, aquí que nosotros tenemos una regulación que es federal y aplica para todos los estados. Allá tienen una especie de regulación en la que dependiendo en qué estado quieras operar, okey. es las reglas que tienes que seguir y a quien le tienes que pedir esa autorización. Y entonces, yo creo que eso aparte dificulta un poquito el tema, ¿no? Lo hace un poco Okey, más engorroso, pero vaya, sin quitarle también todos los pros. sí. Sí, como que tiene sus pros y contras, ¿no? O sea, porque lo que mencionabas de que ellos operan de manera diferente, creo que hasta el hecho de que, como bien dices, ¿no? Que hagan cambios, es mucho más fácil que se autoricen a que si tienes que esperar pasar 1000 procesos, ¿no? Aquí en México. Correcto.
Oye, Así es. y creo que ya como que para cerrar un poco y después de todo lo que hemos platicado, para las personas que están pensando, que tienen como esta idea de, okey, chance abro una fintech, porque igual y suena muy atractivo, ¿no? Y más este último año, y que piensan que va a ser tal vez un proceso de, no sé, 5 meses. Ya sabemos que no es así, no es tan fácil por todo lo que tienes que hacer, pero, ¿qué les recomendarías? O sea, que esperen que cuando piensen abrir una fintech, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus expectativas tanto en la parte positiva como negativa del proceso? Pues mira, yo te diría un poquito lo que ya mencionaba es un proceso o sea, robusto, ¿no? Representa el preparar y el definir muchas cosas, Ujú, que muchas veces hasta puede ser abrumador para alguien que no tiene experiencia en el sector financiero en general, y hasta frustrante, ¿no? El decir, ujú. oye, y te voy a poner capaz un ejemplo del ejemplo, ¿no? Los accionistas que van a ser los dueños, ¿no? De la entidad que está pidiendo la autorización. Este, dependiendo si son personas físicas o morales, es el nivel de complejidad, porque si son personas físicas, la verdad es que pues sí te piden mil cosas, incluidos tus declaraciones fiscales, ¿no? Carta de antecedentes no penales, o sea, varias cosas. Ujú. Dices, bueno, ya, respecto de mí, y pues lo tengo que dar, porque yo soy la dueña de la fintech y no Sí, pasa nada. Pero tienes aquellos esquemas en los que no solo es que es una persona moral, accionista, ¿no? ujú, Sino que aparte de eso hay muchos niveles de accionistas, o sea, es una estructura corporativa compleja y dentro de los cuales te vas a encontrar con que hay VCs, ¿no? O sea, fondos de capital privado sí, invertidos en tu fintech. Y ahí es donde se complica muchísimo el tema de identificar a todos estos, porque aparte la regulación te pide identificar hasta el último beneficiario, okey. ¿no? Dentro de toda tu cadena corporativa, Sí, ¿no? sí, Y último beneficiario significa o sea, hasta que llegues a la última persona física, ¿no? O ya, sea, la ya. última que está involucrada ahí dentro Exacto. de la bici, okey. Exacto. Y entonces ahí es cuando hay mucha complejidad en torno a recabar estos expedientes individualizados por accionista Okey. indirecto, en este Ujú, caso, ¿no? Entonces yo les diría, a ver, sí prepárense para un proceso de ujú, preparación del expediente, pues bastante importante, donde tienen que estar involucrados, donde no es necesario, más bien no es suficiente que tengas a todos los consultores que quieras ujú, para que te armen el expediente, no, o sea, el dueño del negocio, ¿no? Y el dueño de la idea y el dueño del business case va a tener que estar involucrado okey. para o sea, definir mil cosas Ujú, y luego ir identificando cómo tiene que robustecer sus equipos, ¿no? okey. Si va a tener que hacer ciertas contrataciones. Ujú, Y ya después, pues esperar, ¿no? Y no frustrarse porque el proceso de autorización, bajo los plazos que establece la ley, en ujú, teoría, este proceso no debería de durar más de 7 meses, okey. contando un mes ahí que se cruza, que te da la autoridad para contestar el requerimiento de información, una prevención que siempre te hace, ¿no? Que esa prevención puede ser o muy grande o muy corta, dependiendo que también presentaste de inicio tu expediente, ¿no? Este, eh, pero la verdad es que lo que hemos visto de los procesos que ya están en Ujú, curso es que se han tardado más. sí, Y no lo juzguemos tan drásticamente. Los plazos se interrumpieron derivado de la ujú, contingencia sanitaria. claro. Entonces hubo ahí ciertos meses que se perdieron, Sí, pero aún así ya van más de 7 meses, ¿no? Y sí, entonces sí. y saber que capaz muchas de estas, o sea, la razón del retraso mucho es, sí, capaz el expediente sigue sin cumplir con eso, con Claro. algunos requisitos, pero por el otro lado es capaz de hacer un examen de autoconciencia y decir, no se están cumpliendo digamos, por mal hechos, ¿no? Sí, sí, sí. O porque no se pueden cumplir, o porque es un exceso regulatorio, se tiene que Claro. modificar la regulación, Ujú, porque es algo que ni es necesario o no es tan necesario y aparte resulta imposible.
en una carga inmensa para las entidades autorizarse y en realidad es lo que está ocasionando que el sector no se desarrolle Claro. o no progrese o no crezca, ¿no? Porque Ujú. ahorita capaz, digamos que son 80 entidades por autorizarse, de las cuales ya van como 3 o 4 que están autorizadas. Este, ¿Qué pasa si solo autorizan, no sé, el 60% de todas esas entidades, ¿no? Y de verdad hacer un examen de ese 40% por qué no se pudo autorizar, lo que tú bien Claro. comentabas hace rato. Sí, 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 como Y a los partir puntos, de ahí ¿no? yo creo que ¿cómo? Perdón. Como los puntos. Sí, yo creo que a partir de eso es donde capaz ya se entenderá mucho mejor o se tendrá más claro si se requiere modificar algo de la regulación, este, porque más bien es tener claro que se quiere impulsar desde la parte de política pública, ¿no? Desde la parte del gobierno. Oye, yo sí que quiero tener más fintechs o no quiero tener más fintechs, ¿no? Sí, Así sí. de sencillo. Sí, 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 definirlo. Si quiero seguir fomentando el sector, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer mejor? Ujú, ¿No? Y capaz en qué es lo que tengo que hacer mejor es cómo modifico lo existente ujú. para que fluya mejor este ecosistema, ¿no? Y haya mayor crecimiento. Sí, porque creo que eso que mencionas también es súper importante, ¿no? Que, okey, te puede decir la ley que no toma más de 7 meses, ¿no? Pero sí puede pasar mucho, y creo que hemos visto como, con bastantes, pues, no sé, fintech, tal cual, que les regresan como con ciertas notas sus documentos, ¿no? O sus expedientes de, okey, yo no sé qué les puede faltar, o no sé cuál sea la razón por la cual no puedan continuar el proceso, pero sí es algo que pasa, ¿no? Que independientemente, pon tú que cumples con todo tu checklist, pero hay algo que no cumple, ¿no? Y que te lo regresen con tu notita, pues te va a llevar, ¿qué? ¿Otros 3 meses, 4 meses? Depende lo que sea, ¿no? Depende del requerimiento que sea, pero sí, puede ser que algunas veces no lo tengas tan rápido y entonces también es por eso que se alargan los Sí, plazos y en los periodos de autorización, porque cuando te regresan esos comentarios no los puedes cumplir a los 2 días, claro. por lo tanto pides prórroga para poder cumplirlo, que sí hay un límite en el número de prórrogas y el número de días que te pueden dar, pero aún así, y más bien muchas veces se dice que en estos procesos solo hay un chance de que te hagan comentarios, que es que te Okey. que a la mitad del periodo siempre te van a hacer comentarios y los tienes que subsanar. Ujú. Pero en realidad es que también la autoridad lo que busca es que sí puedas lograr tu autorización. Y entonces, Okey. si ven que después de este requerimiento sigue faltando algo, la verdad es que la autoridad sí va a hacer un esfuerzo y va a ver Por las formas legales de donde se pueda agarrar supuesto. para que te pueda volver a requerir información y el proceso Okey. pueda seguir abierto Ujú. hasta que tú lo subsanes y al final logres obtener tu autorización. Entonces, Okey, es por eso que muchas veces también se retrasan los procesos. claro. Oye, Lizeth, y creo que ya con todo esto que platicamos, me surge una pregunta muy muy como personal, ¿no?, hacia ti. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? O sea, después de que vemos que es como, no un relajo, pero, o sea, son muchísimas cosas, ¿no? Y que es un trabajo súper pesado, que es, algo que se está desarrollando, ¿no? Que está trabajando y que está cambiando, pues, casi, casi mes con mes. ¿Qué es lo que tanto te gusta, no? O sea, ¿por qué decidiste: "Okey, me voy a financiero 100%"? Mira, yo creo que son 2 cosas. Uno, el haber entendido la perspectiva del regulador, de la Ujú, autoridad que estaba expidiendo la ley, de la motivación de esa ley, de lo que se quería proteger y por qué se quería proteger. Y hoy que pueda ayudar a todas estas empresas con claro. esa perspectiva y decir, mira, la autoridad se va a fijar en esto y esto va a ser bien difícil que te lo permita así o así, ¿no? Ujú. Y ayudarles a navegar en este entorno regulatorio complicado, ¿no? Y árido, porque es árido. La verdad es que eso, pues me gusta mucho porque les puedo aportar eso a la mesa. Ujú. Y por el otro lado, lo que dice es tal cual, o sea, la innovación, el desarrollo, el progreso tan rápido, es también fascinante, ¿no? El aprender tantas cosas tan innovadoras o tratar de aprender, ¿no? Hay mil cosas de tecnología que, híjole, ojalá pudiera entender, Sí. este, porque ya son tantas cosas, ¿no? Ujú. Eh, pero definitivamente el estar por lo menos cerca, ¿no? De todo este desarrollo, que aparte es el futuro, Ujú. la verdad es que me apasiona.
Ay, pues qué bueno, Lisette. En verdad, muchísimas gracias por tu espacio, por compartirnos pues toda esta información de la ley, que es algo que es súper complicado tal vez entender si no estás dentro de, pues como de ese sector. Y pues que las fintechs se acerquen, ¿no? A ti, que vayan con tu equipo en caso de que necesiten pues este apoyo y la gente que quiera saber un poco más o pues que estén pensando abrir su empresa. Por supuesto, será un placer poderlos ayudar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lisette. Al contrario, gracias a ti, Andrea. Hasta luego.